tenemos una cita con el agro para debatir ideas y hablar del futuro del campo, porque del agro nace la comida del país. Sabemos que el campo no puede seguir esperando. Por eso, llega un espacio para analizar y proponer. El agro es lo primero, un espacio para defender al productor peruano, porque si el campo produce, el Perú crece. El agro es lo primero. Basta de tanto abandono. Muy buenos días a todos y todas nuestros seguidores de este programa El Agro es lo Primero. El día de hoy estamos nuevamente con Clímaco para hacer este programa que esperamos que sea de su interés. Clímaco. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos mis hermanos, agricultores, ganaderos del Perú profundo, y a esos agricultores que producimos alimento para nuestros hermanos peruanos. Hay que saludar a pocos días de las elecciones. Seguramente en nuestra entrevista de fondo vamos a tener una discusión política, y antes de ello queremos también agradecer a todas las personas que nos siguen generando muchos comentarios en qué mejorar, qué temas le gustaría discutir, y definitivamente desde la perspectiva de un ganadero, de un productor, de un especialista, creo que podemos ir abordando después de las elecciones nuevos temas. Vamos a pasar rápidamente a nuestra cosecha del día, y ya está con nosotros nuestro invitado, así que comenzamos muy pronto con la discusión política. Giovanna. Así es, Clímaco. Hoy día vamos a reiterar una discusión que hemos tenido alrededor de la necesidad de que el gobierno pues priorice de una vez la ejecución del censo agrario. No podemos seguir trabajando, seguir diseñando política pública con evidencia, tal como lo manda la normativa de ese plan, como se discuten las políticas públicas, con datos del año 2012. Es muy complicado poder trabajar instrumentos de política, poder diseñar este tipo de intervenciones en el sector rural, ¿no? Clímaco, y ahí me parece importante que el censo sobre todo pueda recoger tres aspectos que creo que son esenciales, ¿no? Primero, todo el tema de la discusión sobre la feminización del campo. Hoy la presencia de las mujeres es bastante importante, creo que es un tema que ya además he planteado, hemos discutido, hoy creo que ya forma parte de la discusión pública, ¿no? La presencia de los jóvenes también en los territorios rurales, pero un aspecto que también me parece esencial es ¿qué es lo que está pasando con la institucionalidad en los territorios rurales, con la pertenencia de los productores a asociaciones, a comunidades campesinas, a comunidades nativas? Creo que esta discusión sobre cómo se está dando hoy la institucionalidad en el mundo rural son elementos claves para poder diseñar políticas públicas que tengan un nivel asertivo importante, ¿no? A veces el tema de asociatividad es un tema que está en la discusión, pero muchas veces sentimos que no se capitaliza ni se visibiliza lo que ya tienen de per se los territorios rurales. ¿Qué opinas, Clímaco? Sí, definitivamente, si es que hiciéramos una analogía con la salud, el agricultor es un cuerpo, es un organismo. Y desde mi mirada, en los años que tengo en la dirigencia y posteriormente también ya en el día a día como productor, mi apreciación tal vez podríamos estar ante un cuerpo cadavérico. Si no hemos hecho ninguna prueba, si no hemos hecho la radiografía de cómo está ese organismo, ¿cómo es que yo puedo intervenir? Y yo, ministro de Agricultura mañana, o yo, presidente de la República mañana, o yo, gobernador regional, pero también pensemos en la industria, en la empresa privada, que hoy día hace niveles de inversiones de planificación, por ejemplo, vinculados a nuestro tema de también la planificación de las campañas de siembras. No hemos podido integrar absolutamente nada, y por eso cuando tomamos alguna decisión, lo único que estamos acostumbrados es hacer asistencialismo.
la política bonera, la política que no sirve para solucionar, porque no alcanza a ser política pública. Y como tú has bien identificado, esos indicadores nunca se mueven, nunca cambian. Adicionalmente, y tal vez, y aquí puede sonar duro o fuerte, pero tal vez estemos ante la ancianidad de la agricultura en el Perú. Mis compañeros que han caminado conmigo en el glorioso paro de papa en Arequipa, a principios del 2018, el 2019, con el paro agrario, en su mayoría son hombres y mujeres que bordean los 70 años. Y eso sigue dramáticamente pasando, el despoblamiento en algunos casos. Y los jóvenes, como tú has identificado, no se insertan porque mi hijo también quiere cuando llega al colegio hablar de sus temas deportivos, del internet, del YouTube, cosas que no tiene en el campo y que lo marginan, que le generan una falta de competitividad también a nivel, por ejemplo, de recibir internet o no de calidad. Y no hablemos de educación, no hablemos de servicios básicos, pero esa mirada amplia, multidimensional, tiene que abordarse responsablemente y ojalá hacemos un llamado a los nuevos inquilinos de la Casa de Pizarro, de Palacio Gobierno, para que entiendan que la agricultura que da de comer al Perú, esa, la agricultura y la ganadería familiar, necesita cambios profundos, pero responsabilidad de tener política pública para el sector de agricultura, involucrando presupuestos, involucrando gente con capacidad, con idoneidad para poder manejar los rumbos de un sector estratégico en cualquier país en el mundo. Solamente aquí en el Perú somos de algún modo agroexportadores como agricultura. Son 300.000 personas. La agricultura que da de comer al Perú, la ganadería que da de comer a los peruanos es más de 2 millones, los cuales no tenemos política pública, no tenemos planificación, no tenemos estadística, no tenemos un censo, no tenemos derecho, no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Solo migajas y mendrugos que está acostumbrado el Estado a través de sus diferentes niveles de intervenciones. Así es, Clímaco. Interesante reflexión, totalmente válida, ¿no? Solamente quería complementar, indicando que es muy importante que podamos discutir estos temas que están también bien articulados, bien vinculados con el tema de seguridad alimentaria. Como ya lo hemos planteado, existe hoy una crisis debido a la guerra, una crisis que va a afectar directamente los costos de producción de miles de productores y productoras, y esperamos que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego esté mapeando ese problema y tenga una propuesta concreta al respecto. Bien, Clímaco, vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro invitado para tratar de aprovechar la mayor parte del tiempo posible, Jaime Delgado, un viejo conocido, también por la población, por su trabajo vinculado a todo el tema de consumidores, por el impulso que ha realizado en todo el tema de semillas, ¿no? Por toda esa apuesta que ha tenido en el sector. Con él vamos a conversar, ¿no? Sobre el plan de gobierno de Ahora Nación en lo que se refiere a todo el tema del sector agrario. Él nos va a decir su número seguramente. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanna? Clímaco, un gusto estar aquí en su programa para compartir el plan de gobierno de Ahora Nación, que como ustedes saben está tremendamente comprometido con el agro. Y en la introducción que ustedes hacían, dijeron algo que es fundamental. Este asunto hay que verlo en perspectiva multidimensional, estratégica y con una visión de futuro. Porque lamentablemente el agro efectivamente ha estado abandonado a su suerte. Yo escuchaba ayer a la señora Fujimori decir, porque nuestro agro alimenta al mundo. Perdón, sí, se refería a los agroexportadores. Y está bien que alimente al mundo. Pero ¿y por qué no nos preocupamos de alimentar bien a la población peruana? Ni una palabra sobre eso. Y es que si nosotros hacemos un diagnóstico, que ustedes ya lo han mapeado claramente, primero, abandono del Estado al pequeño agricultor. Y cuando digo abandono no significa que hay que subvencionar y pagar al agricultor.
puede ser una alternativa en algunos casos estratégicos, pero este apoyo es diseñar políticas de Estado para que hay un fin supremo determinado: soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, como quieran llamarla, porque a algunos la palabra soberanía les suena medio extremo. Ya, seguridad alimentaria. Mira, hace poco yo participaba en el Congreso del Futuro, seguí el Congreso del Futuro, que es un mega evento que lo realiza el Senado chileno, con el senador Guido Girardi, con quien impulsamos los octógonos en América Latina. Tiene una iniciativa fantástica que se llama el Congreso del Futuro y la Comisión del Futuro. Se invitó a un chino para decir cómo es la agricultura del futuro en China. Y él comienza diciendo: yo les voy a contar cómo es la agricultura del futuro en el pasado ya, porque para nosotros es pasado. Y arrancó diciendo: nosotros en China queremos soberanía alimentaria. Somos 1.300 millones de habitantes y no queremos depender de nadie. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque, digamos, toda nuestra política agroexportadora está pensando en China, entre otros países, por cierto, y los chinos quieren ser soberanos en materia alimentaria. Y lo mismo está sucediendo en Canadá, con estos pleitos que han tenido con Trump, con el tema de los aranceles, que la ha usado Trump como una herramienta de presión política. Los canadienses y los americanos vivían, digamos, como un pueblo integrado, o sea, muy fluido. Yo produzco materia prima acá, te la mando allá, tú la procesas, me la regresas, qué sé yo. Una vida muy amistosa. Con la señal de Trump, los canadienses han dicho: no, ya no queremos depender de Estados Unidos. Y han comenzado a desarrollar toda una estrategia para garantizar su soberanía alimentaria. Y nosotros en el Perú, digamos, el boom que estamos diciendo, que el riego tecnificado, por favor, o sea, eso es bueno, por cierto, pero ya las formas de producción de alimentos en el mundo nos han superado largamente. Y te cuento, yo estuve en Navidad en Toronto, donde vive mi hijo, y yo le digo: hijito, ¿qué son esos paneles, esos galpones, esos que están en el campo? Pero sí, pasas kilómetros de kilómetros de kilómetros. No, papá, ahí estamos ya produciendo alimentos. Porque antes Canadá dependía absolutamente de Estados Unidos y por su clima, miren, en diciembre hemos estado 25 grados bajo cero, y con la nieve hasta las rodillas. Y en esas condiciones, en estos módulos se producen lechugas, tomates y todo. ¡Wow! Y en la China, volviendo al caso de esta conferencia del chino, decían: nosotros, para alimentar a 1.300 millones de habitantes, ya no podemos seguir con una agricultura como la que fue concebida originalmente. Segundo, porque queremos ser soberanos en materia alimentaria. El clima nos juega en contra, siempre. Y además, cuando nosotros utilizamos el suelo, en la superficie del suelo, por ejemplo, en una hectárea sembramos 10.000 lechugas, digamos 10.000 lechugas. Nosotros ahora estamos haciendo agricultura vertical protegida. ¿Qué es agricultura vertical protegida? Vertical, porque ese suelo de una hectárea la multiplico por 10 en distintos pisos, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo 10 hectáreas y en vez de producir 100.000 lechugas, estoy produciendo 1.000.000 de lechugas. Segundo, cuando yo utilizo la agricultura protegida significa protegida con una cubierta tipo, digamos, un invernadero, ¿no es cierto? Que puede ser distintos materiales según el calor, el frío, qué sé yo. Con eso te permite dos cosas. Primero, controlar el clima, porque tú puedes climatizar a la temperatura que quieras, utilizando energía solar y todo. Segundo, porque evita las plagas, controla las plagas. Y estás multiplicando el espacio por 10. Miren, bajo ese sistema, y presentaba en los videos, yo quiero traerlo aquí a este chino en algún momento. Ya estoy haciendo contacto con ellos. Mira, todo está tecnificado,
¿ya? Desde la semillita, el almácigo y todo. Y en la última línea están produciéndose las lechugas, porque lo producen de manera escalonada, de tal manera que todos los días están produciendo lechugas. Entonces yo dije, esto debe ser un experimento por ahí, un plan piloto. ¿Perdón? ¿Saben cuántas hectáreas están produciendo los chinos bajo este sistema? 4 millones de hectáreas. Clímaco. Giovanna, 4 millones de hectáreas. Y lo que están haciendo los chinos es trasladar esta tecnología a todos los pequeños agricultores de todo el país. ¿Para qué? Produzcan los alimentos donde se consumen. No queremos estar gastando en transporte. Produzcan donde se consumen. Un día yo conversando con Lucho Gomero en su Fundo Ecosan, que es precioso, maravilloso, y he visitado muchísimos otros fundos. Nosotros, los agricultores, también he tenido mi pequeño experimento fracasado de agricultor, por cierto. Y ahí dije, no, Jaime, por favor, dedícate al derecho y no a la agricultura, que es complicado, yo sé lo que es eso. Mi familia también ha sido agricultora, pero yo decía, en las actuales circunstancias, ¿por qué los jóvenes están abandonando el campo? Están abandonando el campo porque no es rentable. Porque siembras papas que está en un sol en un momento y cuando la vas a vender está a 20 centavos. Cuando tienes que invertir mucho con full agroquímicos, y miren todos los monitoreos que estamos realizando, 50% de los alimentos están con altos niveles de agroquímicos. Y con la expansión de las ciudades, miren lo que está pasando en Chancay, en Huaral, están depredando toda la campiña. ¿Por qué? Porque esos terrenos ahora tienen mucho más valor para dedicarse. Lo vendes para la urbanización y tienes $1 millón ahí en vez de estar perdiendo dinero como agricultor. ¿Y qué va a pasar con la agricultura? ¿Y quién va a producir los alimentos para los peruanos? Entonces digo yo, necesitamos hacer una revolución completamente en el agro. ¿Para qué? Primero, salvaguardar nuestro ecosistema, porque hay que conservar ese ecosistema. Y segundo, hacer agricultura altamente eficiente y altamente rentable. ¿Para qué? Para dar sostenibilidad al agricultor, para que él pueda vivir dignamente y los hijos se sientan muy atraídos de decir, oye, sí, me voy a la universidad y yo regreso porque, caray, esto es productivo, sin alterar los sistemas. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de agricultura que te digo, agricultura vertical protegido, no tomas los campos de cultivo, porque lo puedes hacer en zonas donde hay desiertos, o sea, combinar ambos elementos es sumamente importante. Un tema allí, apreciado amigo Jaime, porque ciertamente reconociendo la diferencia de China o Holanda también, que tiene otro sistema verdaderamente potente, creo que es la potencia mundial en estas nuevas tecnologías, también en eficiencia productiva. Pero el Perú es otra fotografía. Yo verdaderamente dudo mucho que estas buenas tecnologías se puedan implementar de la noche a la mañana en el Perú por un factor limitante, que es el económico. Sí. ¿Correcto? O sea, tenemos que ubicar que en el Perú las familias de agricultura familiar son las que de algún modo son el autosustento del hogar, son la fuerza de trabajo de la chacra, y como se ha visto, pequeñas unidades en las cuales tener un surco, un topo, media hectárea, son los denominadores. Ahora, usted ha identificado un problema que para mí es clave, es el mercado. Y es en ese mercado, para nuestros amigos y hermanos agricultores que nos siguen, Ahora Nación es el partido del casquito. Y el casquito es Alfonso López Chao, porque eso también nos preguntan. Hay una cantidad de partidos políticos que todavía no hemos podido identificar cuál es ese símbolo, cuál es en la cédula, el sitial que tengo que ubicar y marcar. Pero para mí es muy importante preguntarle a bocajarro qué quiere hacer Ahora Nación, qué quiere hacer López Chao en el caso, por ejemplo, en esto que usted conoce muy bien, el mercado. Para nosotros, la gran mayoría de productores del Perú competimos deslealmente en muchos de los casos con otros países, los cuales tienen políticas de subsidio abiertas. Hay también en otros casos dumping. Hay en otros casos muchos fondos económicos. Usted ha mencionado a Donald Trump. Hace
en esta semana ha hecho un lanzamiento tremendamente potente en el cual está subsidiando energía eléctrica, en el cual está subsidiando fertilizantes, en el cual está subsidiando impuestos, en el cual está subsidiando todo para los productores, porque tiene que mitigar los impactos de la guerra. Exacto. Correcto, y tiene que asegurar alimento. Pero en el Perú somos tan neoliberales, somos tan abiertos al mundo, que cuando se tuvo que corregir las distorsiones, por ejemplo, en el caso de la leche, por ejemplo, en el caso del arroz, por ejemplo, en el caso del algodón, que prácticamente está desaparecido en el Perú, o en el caso del maíz, o en el caso del trigo, en el caso de la cebada, y no hicimos absolutamente nada por proteger legítimamente a nuestros hombres y mujeres del campo por esa soberanía alimentaria, por esa seguridad alimentaria que usted identifica. ¿Qué va a hacer ahora Nación en este tema exclusivamente de protección arancelaria, amigo Jaime? Ahora Nación tiene el compromiso de apoyar a la pequeña agricultura que agrupa más de 2 millones de personas que están abasteciendo al mercado local. Los agroexportadores ya tuvieron su oportunidad y todos sus beneficios. Y está bien que hayan desarrollado y que ostentemos tener 14.000 millones de dólares en exportaciones y marca Perú, todo está bien. Pero ya basta de exoneraciones tributarias. Tuvieron su oportunidad y hay que seguir, sí, como una política de Estado. Pero lo más importante es el apoyo a la pequeña agricultura, porque es el sustento de nuestra alimentación. Una de las cosas que nosotros vamos a impulsar es retomar el concepto original de Caliwarma. Caliwarma fue inspirado en el programa de alimentación escolar de Brasil. Yo he ido muchísimas veces con mis alumnos a Brasil a conocer el programa de alimentación escolar, que es maravilloso, porque tiene 60 años de existencia y atiende a 50 millones de niños por día, 50 millones de escolares por día, con comida caliente. Todos los colegios públicos tienen cocina, cocinero y comedor. Y lo más interesante es que el 30% de los productos, los frijoles, el arroz y todo que se utiliza para esos almuerzos de comida caliente todos los días, se compran de los pequeños agricultores. Yo incluso me he dado el trabajito de ir con los camiones recolectores por distintas chacras ahí en distintas zonas de Brasil para ver cómo están organizados los agricultores en pequeñas cooperativas para garantizar un abastecimiento oportuno y de calidad con productos que cumplen los estándares a todo el programa de alimentación escolar. Clímaco, Giovanna, no sabes cómo les ha cambiado la vida a los pequeños agricultores, porque les ha dado sostenibilidad a su actividad. Pero en segundo lugar, el programa de alimentación escolar es parte de la educación nutricional. No es un subsidio, no es un beneficio, oye, come, llénate la barriga y punto. No, es parte del programa de educación nutricional. Nosotros queremos retomar el concepto más auténtico del programa, del mejor programa de alimentación escolar, reconocido así por la FAO, que es el programa de alimentación escolar de Brasil. Bueno. Interesante, Jaime, la reflexión. Creo que Brasil es uno de los países que es de punta en todo lo que es el diseño de políticas públicas para tanto agricultura familiar, pero también para seguridad alimentaria, con un largo proceso en realidad, que en realidad comenzó en un inicio en el marco del CONSEA en el tema de salud. Y de la salud llegó un poco a toda la necesidad de implementar políticas para la promoción de la agricultura familiar. En ese sentido, Jaime, ¿cuáles son los problemas principales del agro peruano que identifica el plan de gobierno de Ahora Nación? Porque es sobre esos problemas donde seguramente es importante intervención. Ya Clímaco ha mencionado, creo que un problema estructural, que es el tema de aranceles y protección de la agricultura nacional. ¿Cuáles son los problemas que ustedes identifican y cuáles son las posibilidades y lo que están planteando de manera concreta para el sector? Bueno, en primer lugar es el tema del agua, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, para los chinos, en algún momento el agua y la abundancia de agua con las lluvias y la entrada de los ríos era una maldición. Y ahora se ha convertido en una bendición. ¿Por qué? Porque has hecho represamientos por todo lado. Y tienes capacidad de almacenar el agua. Y nosotros, la verdad, que desperdiciamos esa agua terriblemente. O sea, esas obras
de ingeniería hidráulica que permitan el aprovechamiento de las aguas tiene que ser fundamental. En segundo lugar, las buenas prácticas agrícolas también, porque tenemos que pensar no solo en el pequeño agricultor, sino en qué condiciones y en qué calidad está produciendo esos alimentos. 50% de los alimentos que estamos analizando ya hace 4 años tienen altos niveles de pesticidas. 50%. Eso significa que hay otro 50% que sí está produciendo bien. Pero cuando llegan al mercado todo se mezcla y tú no sabes diferenciar este tomate o este tomate, cuál está bueno. Y eso nos dice que hay 50% de los productores a nivel nacional que están produciendo con buenas prácticas. Entonces, no existe trazabilidad. Ingresan al mercado sin saber el origen. Ya tenemos una propuesta legislativa respecto de establecer, fortalecer el sistema de fiscalización y control para garantizar la salud de los consumidores, un sistema de trazabilidad, un sistema de certificación de buenas prácticas, pero sobre todo asistencia técnica y acompañamiento al pequeño agricultor, porque yo me sorprendo cómo estuve en Trujillo hace unos meses, 2 jóvenes agrónomos me invitaron para conocer su emprendimiento. Ellos comenzaron a importar, trabajaban para una empresa que importaba biopesticidas. Los biopesticidas son sustancias, digamos, que combaten las plagas, pero de manera natural con sustancias orgánicas. Y ellos dijeron, ¿pero de qué está hecho esto? Y como son ingenieros agrónomos, dijo, oye, aceites esenciales de ortiga. Oye, pues se puede hacer acá. Aceites esenciales de limón también se puede hacer. Y comenzaron a desarrollar. Y ellos en algún momento dijeron, oye, vamos a hacer un experimento. Y comenzaron a producir. Y se acercaron a algunas agroexportadoras y le dijeron, oye, nosotros estamos produciendo esto y acá. A ver, muéstrame, dame unas muestras para probar. Y cuando probaron sus productos le dijeron, oye, quiero 100,000 litros mensuales. Y los chicos se quedaron como que 100,000 litros mensuales, ¿no? Y dijeron, sí, vamos. Y los tipos se prestaron dinero y hicieron su emprendimiento. Hoy día trabajan 140 personas, tienen sus propios laboratorios y tienen un mercado asegurado que venden estos biopesticidas a las agroexportadoras. Y me dice, Jaime, esto es sencillo de hacer. Lo que pasa es que el mercado ha sido capturado por las grandes agroquímicas y el agricultor abandonado no sabe cómo combatir eso y por eso recurre a eso. Entonces, sí existen alternativas para dando asistencia técnica y desarrollando este tipo de alternativas para combatir las plagas, comprometiendo a las universidades, gobiernos locales, etcétera, el Ministerio de Agricultura y NIA a hacerlo. Entonces, tenemos que hacer eso y eso tiene que ser urgente, porque estamos siendo víctimas ya desde hace 20 o 30 años de este tipo de producción que no es apta para el consumo humano. Pero, Jaime, mira, ustedes tienen una mirada desde el consumidor, desde el habitante peruano, y está muy bien. Pero yo te quiero compartir mi perspectiva, mi recorrido por el Perú y mi visión como productor. Un negocio que es producir alimento y lo puedo comercializar. Si es que la agricultura familiar del Perú, las más de 2 millones de familias, produciríamos el alimento y lo colocaríamos en el mercado internacional, nuestro valor nominal del día sería multiplicado por dólar o por euro. Vale decir, 3.50 o 4.20. Estamos hablando de un valor de entre 350 y 400% más que me voy a llevar al bolsillo. Y si yo recibo ese pago como pequeño productor, ten por seguro que produzco bajo las técnicas que me requiere el mercado, porque sé además que hay economías mucho más poderosas en el mundo que tienen dinero y que, por ejemplo, por los temas de comercio justo, tienen reconocimiento a los productos agroecológicos. Hay una, llamémoslo, cultura que paga por eso. En el Perú no. Y eso es algo que a veces los políticos no parecen comprender, porque en ese momento se vuelven todos holísticos y no se dan cuenta que al pequeño productor el mismo Estado lo somete a que produzca alimento barato para no generar distorsiones en la economía peruana. Porque cuando la papa vale más de $1.50, el Estado interviene para que eso baje. ¿Ya? Pero clima... Esos son los problemas que hoy día nos tocan a los productores. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ser más productivos, en ser más eficientes. De hecho, creo que con la múltiple tecnología a la que accedemos ahora, podemos ser con cualquier país del mundo. Pero sí necesitamos que haya un reconocimiento en el precio, porque es el mercado
el que tiene que generar utilidad. Un pequeño productor que hace agroecología en el Perú lleva un producto al mercado y discúlpame, si es 1 kilogramo de tomate, en lugar de pagarle $1.50, que es el valor comercial, le quieren pagar $1.70. Nadie le va a pagar 5 soles para que compense ese esfuerzo de producir calidad. Y creo que ahí tenemos que llevar a un análisis Sí. que pueda beneficiar a toda la cadena. Clímaco, la evidencia nos muestra otra cosa. Fuimos al Cusco y Arequipa y comparamos los precios de los productos, el pimiento, el tomate, la cebolla china, todo, en los supermercados y en los mercados tradicionales, San Pedro, San Camilo. Yo pensé, igual que tú, oye, en Wong nos venden los productos más caros porque seguramente son mejores. Lo mismo en Metro o en Totus. Y cuando hicimos los análisis comparando con los mercados de San Pedro y San Camilo, ¿quiénes resultaron mejor calificados? En los mercados, y mucho más barato, el kilo de pimiento en Metro o en Wong, en Metro me parece, en Cusco costaba como 7 soles, y el kilo de pimiento en el mercado San Pedro costaba 2 soles. Y en mejor calidad, o sea, y el de San Pedro era más sano. Y cuando volvemos a repetir, fuimos aquí a los mercados en Lima, 5, 6, 7 mercados, y encontramos que en algunos mercados, en Surquillo, por ejemplo, la fruta estaba en perfectas condiciones. Y en el otro puesto, con altos niveles de agroquímicos, los dos al mismo precio. O sea, no es un tema, porque yo no estoy hablando ni siquiera de agroecología, no estoy hablando de productos orgánicos, no, estoy hablando de producción convencional, porque tú utilizando agroquímicos de la manera, en la cantidad, en las dosis correspondientes y respetando periodos de carencia, puedes producir cumpliendo normas. Y el 50% de agricultores lo está haciendo. Y la evidencia con nuestras investigaciones. Lo que pasa que el consumidor no tiene cómo reconocer, cómo identificar, y los dos están al mismo precio. Ese es un reto que tenemos que resolver. Pero debiese haber un plus. Pero por Correcto. supuesto, yo digo. Esa es la parte que para la producción nacional Totalmente no se de lleva acuerdo. adelante. Porque eso te motiva, Exacto. eso te estimula. Si yo al final del día, después de ordeñar mi vaca o después de cosechar la lechuga, por ejemplo, aquí próximo a Lima, a Los Valles, recibo un precio adicional por producir alimentos de más calidad, obviamente que yo voy a seguir en esa línea. Exacto, mira, ve los videos que he publicado en Cusco y en el mercado San Camilo. Estuve en las 2 últimas semanas y he conversado con los dirigentes de la venta de papas, de verduras, y le digo, oye, quiero saber, sácame de esta duda. Cuando hemos investigado estos mercados, generalmente los productos están en mejores condiciones que los supermercados. ¿Por qué? Cuéntame por qué. La respuesta es sencilla, Jaime. Los supermercados te pagan a 60 días. El agricultor nunca vende al supermercado. Segundo, nosotros los comerciantes de estos mercados tenemos proveedores históricos, ¿ya? El papá, la abuela, ahora hasta la nieta. Y cada vez que ellos compran, no lo sabe si nosotros confiamos en ellos, si nosotros le pagamos en efectivo. O sea, las cadenas cortas de comercialización son fantásticas. Y lo mismo nos han dicho en el Cusco. Repito, si nosotros, y tú tienes absolutamente razón, si en el mercado hay 2 tomates, uno con 25,000% más de agroquímicos de lo que corresponde, y otro está con agroquímicos pero dentro de los plazos, oye, yo estoy dispuesto a pagar, no sé, 20% más, 30% más, por favor, yo quiero cuidar mi salud. Estaría dispuesto, pero no hay forma de reconocerlos. Entonces hay que generar un sistema de certificación de buenas prácticas masivo para que los productores que, incluso usando agroquímicos, lo hacen dentro de los estándares. Y eso le va a permitir, digamos, desarrollar un mejor mercado. Pero esa es una partecita del problema, ¿no? En realidad, el problema es sumamente complejo, amplio, pero es un reto. Mira, yo soy consultor internacional. Y en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades con las que he venido trabajando, y yo les pregunto al alcalde, ¿y cómo haces el control acá? Me dijo, Jaime, todas las semanas nosotros vamos al mercado mayorista de Córdoba, que es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, y todas las semanas tomamos muestras de frutas y verduras.
y los analizamos en sus propios laboratorios. Tengo videos ahí con sus propios laboratorios. Y si encontramos que un producto supera los límites máximos de residuos, no orgánico, que supera los límites máximos de residuos, ese día cerramos ese puesto de mercado y ese día vamos a la chacra donde proviene y cerramos la chacra y la sometemos a un proceso de recapacitación. Y le digo, ¿y con qué frecuencia encuentran productos que superan los límites máximos de residuos? Casi nunca, porque esto lo venimos haciendo hace 20 años. Entonces el agricultor se ha acostumbrado a las buenas prácticas. ¿Por qué no podemos hacer eso acá? Por favor. Y eso implica asistencia técnica y un desarrollo y un trabajo de extensión agraria enorme. Pero tenemos que hacerlo, en algún momento tenemos que hacerlo porque tenemos que, primero, defender la pequeña agricultura, que es el sustento de la alimentación, pero con buenas prácticas agrícolas y con más rentabilidad para el agricultor. Claro, Jaime, muy interesante la propuesta, muy interesante conocer las experiencias internacionales también, pero yo creo que para lo que se está planteando hay un punto medular, ¿no? Y yo veo ahí dos aspectos de ese punto medular. Uno es la institucionalidad que hoy implementa política pública, que ahorita está, creo que no solamente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, porque finalmente la agricultura es también, tiene que verse también desde una perspectiva multisectorial y no solamente sectorial, ¿no? Y yo creo que hay otros ministerios que también pueden formar parte de una estrategia conjunta, ¿no? Pero ese tema institucional es medular porque el ministerio tiene un viceministerio de Agricultura Familiar, producto incluso de un paro agrario, esa reorganización, pero en realidad fue un reacomodo de alguna manera para seguir haciendo lo que siempre se está haciendo, ¿no? Entonces, ese es un reto enorme para lo que estás planteando, ¿no? Y yo creo que el segundo reto enorme, ya lo colocaba en la mesa Clímaco, es el tema presupuestal. Estamos en un sector que este año le han quitado recursos, o sea, de lo que ya tenía pocos, ahora tiene menos recursos. Y creo que sí, trabajar todo el tema de asistencia técnica en campo es medular. Eso ha sido ya retirado, no es algo que... La asistencia técnica está a cargo de las casas que venden los insecticidas. Ahí está la asistencia técnica real. Exacto. A la cual puede acceder un productor realmente, ¿no? Con la condición de que se compre lo que tiene que comprarle, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a retomar todo ese proceso de asistencia técnica o toda una estrategia que va ahí en un escenario de recursos financieros que de alguna manera son escasos y en un escenario en el cual también hay que discutir todos los aspectos vinculados a descentralización, ¿no? Porque tenemos un país complejo también institucional en términos de poder hacer ejecución de política pública a nivel nacional, ¿no? Porque muchas veces los ministerios consideran que son entes rectores, pero que no van más allá, ¿no? Entonces, eso, Jaime, ¿cómo enfrentar ese reto? He estado viajando por todo el país y cada día estoy más convencido de que el problema de solución a los grandes problemas que tenemos no es un problema presupuestal, no es un problema económico. Las ingentes cantidades de dinero que están recibiendo las regiones es impresionante por canon, sobre todo los que reciben canon. Y tú dirás, si tienes mucho dinero, entonces está el problema resuelto. A ver, veamos el distrito de San Marcos, distrito, no provincia, recibe 500 millones de soles anuales. ¿Tú te imaginas qué se puede hacer con 500 millones de soles para un distrito? Anda a ver cómo está. Obras abandonadas por todo lado, servicios educativos y de salud de pésima calidad, proyectos de desarrollo agrícola que tendrían que ser fundamental para todo lo que estamos hablando, abandonados totalmente. Los campesinos ahora ya no les interesa cultivar porque prefieren ganar sus 80 soles diarios sacando las piedritas del camino, porque incluso con eso has tergiversado todo, porque ya no puedes contratar mano de obra por jornales de 40 o 50 soles porque el Estado te da 100 para recoger piedritas. Entonces, hemos desnaturalizado todo. Por eso digo yo, mucho dinero en un país puede ser una bendición o una maldición, y para algunas poblaciones se han convertido en una maldición. Y en San Marcos y en Ancash, con Antamina, que solo tiene recursos para 5 años más, van a terminar más pobres que antes. Entonces, tenemos que construir políticas públicas, pero las políticas públicas no es una declaración en el papel ni en la ley. Es una política pública el desarrollo agrario. No, una política pública tiene que tener una hoja de ruta, tiene que tener un direccionamiento, una visión, tiene que tener metas, indicadores,
presupuestos, formas de control, formas de verificación, sanciones para que no las cumpla, porque si no, son palabras, son palabras. Y en eso se han convertido las políticas públicas en el país. Pero este tema, y repito, y lo digo desde acá, yo quiero salir elegido senador de la República para representar a los consumidores. Soy el número 5 por Ahora Nación con el casco. Pero si la suerte no me acompañara, yo voy a seguir trabajando en esto, porque ese es mi propósito, esa es mi finalidad. Obviamente, estando dentro del Parlamento va a ser mucho más fácil presionar y obligar a que el Estado cumpla lo que tiene que hacer para sacarnos de esta situación de caos. Pero la agricultura es columna vertebral porque es base de la alimentación. Por favor, tenemos que entenderlo. Uno de los temas que es clave, otra vez, vamos a ponerlo, es el mercado. Y el mercado lo reconocemos imperfecto, lo reconocemos con distorsiones. Hace poco tuvimos acceso a una publicación sobre la ley de compras estatales. Y ahí va la pregunta para Ahora Nación. Tenemos la ley de compras estatales que obliga a comprar no menos del 30%. ¿Ya? Y eso lo logramos con movilización, con el paro agrario. Claro. No es fácil obligar al Estado. Esta es una de las pocas leyes que para cualquier político hoy día, mañana, si Alfonso López Chao es presidente, tiene la ley, no tiene que hacer absolutamente más que decir, ejecuten. Cúmplase. Y va a ir de la mano a poder llevar adelante este programa de alimentación sana que están pensando desde la experiencia de Brasil. 1.280, un poco más de 1.280 millones en compras estatales, y el estudio ha reflejado que el gobierno al año 2024, que es el estudio, solamente ha comprado de 1.280 millones, un poco más, 220.000 soles. Es una vergüenza. 0.02%, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a hacer Alfonso López Chao si llega al gobierno con esta norma que tímidamente ha pedido solamente el 30% para alimentar mejor a los niños? Bueno, repito, las leyes, y lo mismo ha sucedido con mi ley de alimentación saludable, que prohíbe la venta de comida chatarra en los colegios. ¿Y quién controla? Nadie, porque a nadie le interesa. Entonces, las políticas públicas en nuestro país, y sobre todo con un proceso de descentralización donde no todo depende del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tienes que establecer, repito, construir políticas públicas basadas en metas, indicadores, responsabilidades, presupuestos y una organización lo suficientemente grande, amplia y profesional para que las cosas se cumplan. Pero la población en su conjunto tiene que apropiarse de ese tema. Tiene que apropiarse, y apropiarse es exigir y acompañar todo este proceso. Porque si no, las cosas no van a funcionar. Porque uno puede ser presidente de la República y decir esto va a ser así, pero el país es mucho más complejo, mucho más sofisticado. Y hay lamentablemente muchísima corrupción en la gestión pública a todos los niveles. Entonces, de pronto, prefieres comprarle a Gloria o a Licor estos y estos productos enlatados y no comprar a los agricultores para hacer, digamos, comida caliente en los colegios como está diseñado el programa, ¿no? A Caliwarma la industria la hizo retroceder, porque Caliwarma nació con ese concepto, pero comenzaron a boicotearla y hay tanto dinero de por medio, 2.000 millones de soles en compra, que dijeron, no, este programa no funciona porque la comida fresca es muy peligrosa, muy peligrosa, o sea, todos los que comemos en casa todos los días estamos en alto riesgo. Lo más fácil es un enlatado, mire, esto está seguro. Eso es lo que vendieron y comenzaron a perforar el sistema original. Basados en esa evidencia, es que este proceso tiene que ser un proceso gradual. Claro, firme, contundente, con todos los indicadores legales correspondientes, pero tiene que ser gradual, porque no es fácil desarrollar. Mira, Brasil atiende a 50 millones de niños por día, pero tiene un programa de 60 años. Y lo gracioso es que Brasil, la directora del Programa Nacional de Alimentación Escolar de la FAO, Nacla Veloso, ha venido a Perú, le hemos traído muchas veces. Y ellos dicen, por favor, estamos dispuestos a darle toda la asistencia técnica para que Perú pueda hacer esto. Entonces, hay que juntar todas las piezas de este ajedrez para lograr hacer eso. No va a ser fácil, pero lo importante es llegar al gobierno con gente comprometida.
Y yo me debo a los consumidores, y ahora Nación lo que está buscando es representar los intereses de la nación, no intereses particulares de tal empresa que quiere este negocio, tal otra porque quiere este negocio, sino basadas en las necesidades auténticas del país. Por eso hay que marcar los 5 cascos de Ahora Nación. Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Ya tenemos el tiempo más o ¿Cómo vamos con el menos tiempo? Ayer se nos al límite. 10 minutos. Muy bien. Sí, mira, yo quiero poner otra discusión, si ustedes me permiten, porque es claro, hoy Ahora Nación es un partido que está expectante, es altamente probable que pueda estar en segunda vuelta, pero el sector agrario, como yo siempre les digo, nosotros escuchamos, estuvimos muy pendientes de los debates y verdaderamente nos notamos a todos los candidatos, y es una apreciación personal, totalmente desconectados con la realidad. No hablan en nuestro idioma. No sé, por algún tema hablan en un idioma, no sé si demasiado técnico o demasiado abstracto, pero no conectan con el campo. Y uno de los temas claves en la agricultura es el tema de financiamiento. Nosotros personalmente encabezamos en el 2017 y 2018 el que no se liquide el agrobanco. Ahora Agrobanco ha demostrado tasas de no pago menores al 3.5%, 4%, en el peor mes a 5%, cosa que no tiene ninguna banca comercial, ninguna. El agricultor es el más puntual y es el que honra sus compromisos. Estamos atendiendo aproximadamente al 7% de los agricultores familiares del Perú. ¿Ya? Y ahí tenemos una brecha muy grande. Y tenemos un banco muy pequeño, un banco que no está en todo el territorio, un agrobanco que, por ejemplo, no me permite como agricultor o ganadero ahorrar dinero para seguir fortaleciendo ese banco y poder tener como buen cliente cada vez mejores tasas. Entonces allí nosotros hicimos alguna estimación que para poder crecer rápidamente necesitábamos una inyección de 5.000 millones de soles. No para que nos regalen, no para que nos metan la política bonera de la cual estamos hartos, sino para crédito oportuno en el campo, con tasas competitivas en el campo. No quiero hablar de Panamá ni Paraguay, que en algún momento, para hacer crecer su agricultura y ganadería, han tenido tasas de 0%. ¿Correcto? Pero pensemos en tasas nominales comerciales acordes a los tipos de productos. Ahora, Nación, ¿qué mira en el tema de poder fondear económicamente al agrobanco? ¿Qué piensa del crédito agrario, el crédito a las mujeres rurales, a los hermanos criadores de camélidos, que tienen otra realidad? Cada uno de nosotros pequeños tenemos y necesitamos productos financieros diferenciados que hasta el día de hoy no se pueden dar. El tema hay que verlo de manera integral también, porque el Estado no puede ser un florero. Algunos quieren que sea un florero, de adorno, que todo fluya por la mano invisible. Perdón, los países más grandes no han tenido estados floreros. Estados Unidos, que lo tomamos como el ejemplo país más liberal del mundo, toda la infraestructura vial, de comunicaciones, las hidroeléctricas, las represas, y todo lo hizo el Estado, porque generó las condiciones apropiadas para el desarrollo, ¿no? Y eso es básico, es la columna vertebral. Y tú has mencionado varios aspectos. Ya, no solamente estamos hablando de la agricultura tradicional en la costa, en la sierra, ya. Estamos hablando todos los productos de la agricultura en muchas zonas de la Amazonía y de la montaña que se pierden simplemente porque no hay acceso o la distancia para transportar un plátano de un lado a otro, pues inaccesible. ¿Cómo le llaman? Un racimo de plátano, un mazo, qué sé yo. El otro día estaba en Huánuco y me lo compré en 8 soles. Dije, no puede ser, pero no puede ser. Claro, porque si no lo vendes en ese momento se te malogre ya. ¿Por qué no pensamos en técnicas post cosecha? Las técnicas post cosecha pueden cambiarle la vida a la gente. Toda esta gente que produce plátano, solamente para mencionar el tema del plátano, que tú no lo puedes vender, lo tienes que regalar prácticamente. ¿Por qué no poner con asistencia técnica pequeñas plantas de deshidratación para convertir en harina de plátano? La harina de plátano en Brasil es altamente demandada. Todo el mundo consume harina de plátano por donde tú vayas.
Y al producir, incluso con paneles solares, no tienes necesidad de gran energía. Tú puedes convertir ese plátano en harina de plátano y obviamente ya el producto no es perecible o menos perecible y tú podías hacer encadenamientos productivos para garantizar sacar todo eso con un valor agregado. O sea, y así lo puedes hacer con una serie de productos. Ahora, en el tema de los camélidos, 200,000 personas viven de la crianza de alpaca. ¿Sabes cuánto le pagan por libra de alpaca? 5 soles, miserables 5 soles, y ellos tienen que estar a 4,000 metros de altura en condiciones totalmente adversas. Y es un monopolio el que le compra. Pero sin embargo ya existe tecnología que la ha desarrollado el CITE Textil del Cusco con máquina. Yo he estado hace 2 semanas en Cusco, pero vengo haciendo seguimiento esto hace muchos años con el presidente de la Asociación de Alpaqueros de Ollantaytambo y todo eso. Han desarrollado pequeñas máquinas con la cual sacas la lana de alpaca, proceso de lavado, hilado, y esa misma libra se la puedes vender ahora en 180 soles. Repito, de 5 soles a 180 soles. Sacas de la pobreza a los alpaqueros en 6 meses. Repito, en 6 meses. Y el CITE Textil, que ya tiene desarrollado, validado, experimentado, porque nos hemos juntado con los alpaqueros, cada maquinita de esa cuesta 50,000 soles. Pero tú podrías generar créditos baratos para que esta máquina vaya a tal población, y no necesita cada alpaquero tener una máquina. Tú cambias la vida de esa gente, repito, en 6 meses. Y yo te podría mencionar infinidad de otros ejemplos de cómo podemos hacerlo, pero el Estado está ausente. Y no queremos un Estado florero en Ahora Nación. Queremos con un casco para la construcción de una nueva visión de desarrollo. Muy bien, ahora sí, ya despidiendo el programa, este episodio, Jaime, palabras finales para cerrar, tu número, lo que quieras tú decir. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación. Yo soy Jaime Delgado, 40 años dedicado a la defensa del consumidor. Lo seguiré haciendo cualquiera sea los resultados. Y quiero ser el senador de los consumidores, el senador que represente a la gente, al pueblo, con alimentación saludable, contra los abusos del mercado, contra los dumping que están afectando a mucha industria, incluso a los agricultores. Quiero defender al ciudadano. Esa es mi razón de ser, así que los invito a marcar el número 5 por Senado Nacional por Ahora Nación. Muchas gracias y marquen los 5 cascos. Muchas gracias, Jaime. Listo, Clímaco, palabras finales. Sí, agradecer a Ahora Nación que gentilmente ha permitido también que hoy Jaime nos acompañe y hacer igualmente público, la semana que viene estaremos con Marisol Pérez Tello, estuvimos con Mesías Guevara, viene Jorge Nieto y tan igual hicimos la invitación a todos los partidos políticos de derecha y de izquierda. Ciertamente, no comulgamos con todo lo que hicieron históricamente los partidos de derecha, porque fue a partir de esas malas decisiones que han afectado el desarrollo de la agricultura familiar, esa que da de comer al Perú, pero igualmente esta es una plataforma para que puedan llegar a los cientos de miles de seguidores de las páginas del Agro es lo Primero, Matarifes, así que nos vemos muy pronto en nuestra siguiente edición. Así es, muchas gracias con todos y todas, ya estaremos transmitiendo este video muy pronto. Muchas gracias.